Vale, vamos a ver un segundo. Compruebe que se escucha todo. Vale, sí. Vale, gente, vamos a meterle caña al Dragon Age Veilguard este. No sé cómo se llamaba así. Creo que es así, Veilguard o algo así, ¿no? Em, Vamos a ver. Es un juego muy polémico por lo que estoy viendo yo, ¿eh? O sea, por lo que se ven reseñas, comentarios de la gente, del público, que no es en plan prensa especializada y tal. Es un juego súper, súper criticado. Yo no sé si me lo voy a pasar, le vamos a dar un 3 porque por ejemplo a mí el Dragon Age 1 me encantó, el Origins, el 2 me gustó también mucho, entre comillas, y el Inquisition también me gustó bastante. Así que es verdad que cada Dragon Age pues tiene sus pros y sus contras, ¿vale? O sea, el 2 fue muy criticado, el Inquisition también, y ahora lo de esto ha sido una locura este juego, ¿eh? Porque han hablado del tema de, aparte de que ha cambiado lo que es el gameplay muchísimo para un público mucho más casual y han abandonado un poco a ese público, a ese fandom de toda la vida de Dragon Age, pero bueno, si el sistema de combate está bien y guapo, mira, que lo cambien, pues mira, si está bien, si es un cambio a mejor, perfecto, si es un cambio a peor, entonces complicado. ¿Qué pasa? Que este juego se ha criticado mucho por el tema woke y el tema de pues de seguir unas modas que cuidado, ¿vale? Que a ver, que metan yo qué sé, movidas de género no binario, no sé qué tal, a ver, eso no significa que el juego sea malo, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que si es una inclusión súper forzada y que no aporta nada al juego o a los personajes, pues entonces sí que puede ser un problema, porque los personajes pueden perder profundidad y tal, ¿no? Pero bueno, vamos a verlo, vamos a comprobar qué tal está el juego y bueno, vamos a meterle caña. ¿Qué pasa? No sé si lo voy a completar, ¿eh? Estamos haciendo ahora mismo el editor de personaje, os lo he ahorrado porque es larguísimo, pero bueno, estamos haciendo el diseño del Inquisidor, ¿vale? Del protagonista del Dragon Age Inquisition, ¿vale? La apariencia es esta. Vale. El nombre, claro, le voy a poner la voz que tenía. I won't let this stand. It can't end like this. Tenía esta voz mi It's personaje. good to see you again. Vale, y de nombre mi personaje yo me acuerdo que tenía Mike, o sea, lo voy a hacer igual tú. Para simpatizar más. Vale. Se llamaba así, ¿no? Sí, creo que sí. Vale, resumen. El Inquisidor Lavelan provenía de un clan élfico del bosque, era un cazador experto y demostró sus habilidades luchando contra demonios y otros monstruos como líder de la Inquisición. Vale. El trasfondo no podrás hacer cambios. Vale. Vale, esto estamos editando esto ahora. Amistad y romance. Decide si el Inquisidor tenía alguna relación romántica con y con quién. Yo me acuerdo que tenía una relación romántica con Cassandra. ¿Por qué estos están bloqueados? Ah, vale. Buah, Josephine, es verdad que recuerdos, tío, el toro de hierro. Vamos a leer la descripción ya que estamos, ¿o qué? Cassandra Pentagas pertenecía a una familia real, era una caballera que buscaba la verdad y una mujer que amaba apasionadamente. Cassandra, fundadora de la Inquisición, era una guerrera curtida que no se andaba con chiquitas. Sin embargo, el Inquisidor llegó a conocer su otro lado, el de una mujer que atesoraba el amor, la pasión y la sincera conexión que habían forjado entre ellos. Yo me acuerdo que tuve un romance con esta. Cullen. Rutherford, un hombre atormentado por las exigencias del deber, jamás imaginó que encontraría el amor durante el tiempo que pasó con la Inquisición. Kuller era el comandante de la Inquisición. Llegó a admirar a la mujer que inspiraba esperanza y que salía victoriosa ante peligros constantes. Cada vez estaban más unidos. No, esto nada. Claro, yo tuve romance con Cassandra y ya está. El lobo terrible, Sera. Vale, venga, pues Cassandra. Vale. Las fuerzas de la Inquisición se unieron a la capilla. No sorprendió a nadie que el Inquisidor le entregara el mando al capillo. Al fin y al cabo, la Inquisición fue fundada por una de sus caballeras más leales y estaba vinculada a su nueva líder, la Divina Victoria. Algunos miembros de la organización se integraron en la jerarquía de la capilla, mientras que otros siguieron su propio camino. Vale, yo hice esto también. Porque la capilla
pasaba a estar controlado, que la máxima autoridad era Liliana, que era la del pelo naranja, esta que era una espía y tal. Vale, Solas desapareció para poder llevar a cabo sus planes. El Inquisidor se negó a renunciar a él. El Inquisidor creía que el arrepentimiento de Solas era sincero y que en realidad no quería seguir adelante con sus planes. Juró salvar a su amigo e impedir que condenaran tanto al mundo como a sí mismo. La influencia del Inquisidor no era la de antaño, pero aún tenían contactos que se pusieron manos a la obra con la búsqueda del lobo terrible. ¿Y esto? El inquisidor declaró que el peligro que suponía Solas era tal que había que detenerlo a toda costa, aunque su influencia ya no era la de antaño, aún tenían contactos y viejos amigos que se No, yo hice esta, la de que me cortaron la mano y tal, esto fue una locura, tú. Que me quitaron el ancora, se llamaba así, ¿no? Vale. Amistad y romance casando, el destino de la Inquisición entregada a la capilla, el dios oculto, juró salvar a Solas de sí mismo, Solas desapareció por el inquisidor se negó a renunciar a él. Vale, yo hice esto y mi personaje, ojo, se da un aire, ¿eh? ¿En verdad? Una vez que confirmes a tu inquisidor y sus decisiones pasadas, no podrás hacer cambios. Vale, y este es mi personaje. ¿Qué os parece? No está mal tampoco, ¿no? ¿O qué? Está bien. Lo que no tengo muy claro es que qué clase ponerle, macho. Por ejemplo, de cuerpo le he puesto mamadísimo, pero porciones corporales. No sé si ponerle más alto o más bajo, la verdad. La altura con la que te viene es esta. Yo le he subido, tú. ¿Le ponemos en menos 35 o qué? Menos 20. Menos 20 va. Vale, esto así, tono de piel igual, la barbita, no sé qué. No sé, está bien, ¿no? ¿O qué? Tiene una cicatriz, pasa que por el pelo no se ve. El cuerpo se lo he petado de cicatrices y tal. Yo creo que lo vamos a dejar así, ¿eh? Pronombre él, pronombre puedes elegir él, ella o ella. Luego género puedes elegir hombre, mujer o no binario. Esto hemos puesto hombre y él, ¿vale? Esto me da igual también. A ver, ¿qué más? La clase, aquí es donde tengo yo las dudas, macho. Porque yo en el Origins me hice un guerrero y en el 2 y en el Inquisition un mago. ¿Qué pasa? Que un pícaro nunca me he hecho. Pero aquí hay una subclase que es lo de segador, que me llama muchísimo la atención, macho. Me llama muchísimo la atención lo de la hoja esta del segador, loco. Además, me acuerdo que en el Origins no iba espada y escudo, iba duales yo, ¿eh? O sea que... Venga, va. Guerrero. Trasfondo. Vale, trasfondo elegí los dragones sombríos. Rook pertenece a los dragones sombríos, la resistencia clandestina que se opone a los gobernantes corruptos y a la esclavitud de Tevinter. Hay todo tipo de gente entre sus filas y están decididos a llevar la justicia al pueblo. ¿Me llama esta o me llamo guardia gris, eh? O lo de cazadores de fortuna también. Pertenece a los señores de la fortuna, un grupo informal de exploradores, cazadores y buscadores de tesoros de Rivain. Los bulliciosos señores son conocidos por sus arriesgadas hazañas y por salvarse por los pelos. Esta me mola, eh. Esta me mola también, eh. Creo que me voy a poner esta, tú. Eso, esta o esta. Más daño contra Venatori. Más daño contra mercenarios. Buah, esta. Yo creo que me voy a quedar con la de señores de la fortuna, ¿eh? Esta sería la vestimenta informal que tendríamos ya a principio. Vale, el atuendo inicial y el atuendo aspiracional. Está guapo, tú. Vale. Cuando Rus sufrió la traición de un noble ribaino corrupto, escapó del derrumbe de unas ruinas, le dio la vuelta a la situación y destruyó un peligroso artefacto. Ruk, un señor de la fortuna con gran futuro y habilidad a la hora de irrumpir en tumbas y ruinas perdidas, mató a un noble corrupto de Rivain para evitar que un antiguo mal cayera en manos de los Venatori. Aunque actuó de buena fe y le salvó la vida a quienes participaban en la expedición, algunos nobles ribaínos pasaron a guardarle rencor. Como consecuencia de eso, y debido a que el éxito de las expediciones de los señores dependía de que las autoridades ribaínas hicieran la vista gorda, a Rook le pareció que era mejor hacerse a un lado mientras se calmaban las aguas. Seleccionar esta facción. Me mola. Vale.
La dificultad vamos a poner la estándar, ¿vale? La normal de toda la vida. Nombre Micael, apellido Laidir, voz. I think everyone's okay. Can't believe we finally have a moment alone. Esta está top, ¿eh? I'm happy to see you. Esta está top. Vale. El de la Inquisición está ya... Aventuras pasadas. Esto está guardado, ¿no? Sí. Asesino, heraldo, juez y salvador son algunos de los títulos que recibió el Inquisidor mientras estaba a la cabeza de una fuerza que desafiaba a las naciones. Hace 8 años, una catastrófica grieta en el más allá, el reino de la magia y los sueños amenazó al mundo. Debido a ciertas circunstancias o el destino según algunos, un hombre se alzó para liderar una organización conocida como la Inquisición. Tras viajar por distintas tierras y reunir a gente para su causa, el Inquisidor cerró la grieta y detuvo al responsable. Recibió los consejos de un mago elfo llamado Sola. Sin embargo, el Inquisidor descubrió que Solas en realidad era un antiguo dios élfico, Fen-Arel, el lobo terrible, quien había planeado devolver el mundo a su estado original, cuando el más allá y la realidad física eran una. Solas dijo que lamentaba las muertes que esto iba a ocasionar. Es que lo mejor es que le pongo una barba porque el tío es feo pero de narices, ¿eh? Lo mejor es que le pongo una barba, tú. Ya está. Vale, pues así se va a quedar. Aceptar. La altura. La altura influye en el alcance. Eso sí que me interesa, ¿eh? En verdad. No he estado muy pendiente de verlo, pero ojo, como el alcance influya. Yo le he puesto menos 20, pero no lo sé. Yo lo voy a dejar así. Aceptar. La clase guerrero, ¿vale? Señores de la fortuna. Trotamundos, ¿vale? Finalizar, voz grave. Vale, pues ya está. Empezamos, ¿eh? Linaje humano, identidad hombre él, clase guerrero, trasfondo señores de la fortuna, me mola. Finalizar. Podrás cambiar tu apariencia más adelante. Eso está guapo, loco, porque en el Inquisition nos tuvimos que esperar a que metieran una actualización, un DLC o algo así, era una fumada. Pero bueno, aquí lo puedes hacer cuando quieras, está perfecto. Ojo. Vale, los gráficos y tal y el sonido lo vamos configurando sobre la marcha, porque la verdad es que no he visto nada, ni he jugado nada a esto, o sea que no sé cómo va a ir. So, where were we? Oh, right. Him. Our best plan is to stop the Dreadwolf before he can perform his ritual. After following his trail across half the known world, Qué guapo, tú we la intro. finally tracked him to Minrathous, capital of the Tevinter Imperium. But to find the Dreadwolf in a city this big, we need a local expert. So, naturally, our story begins where all great stories begin. With the seediest bar in town. And a missing contact. Let's try this again. Where's Nevgalis? You think you can come into my bar and make demands? Este soy yo, ¿no? Míralo tú. Vamos a hablar. It's not a demand, it's an offer. Telling me what I need to know is the smart play here. How'd you figure, sweet talker? Nevgalis is my only shot at finding the Dreadwolf. I need to know where she is. We were supposed to meet here, in your bar.
But you let Venatori cultists drag her away. I didn't let them. They paid me. So answer my questions and walk away with the coin. Or spend it cleaning up the place when I'm through. Your choice. You're adorable. Dumat Vale. Plaza. That's where you'll find Veilguard. Thank you. You want to get yourself killed fighting the Venatori? It's your ass. That offer's good for all of you too. No? If they won't listen to you, they can always listen to Bianca. Qué grande Your barrio. friend Veilguard is at Dumat Plaza. I heard. That's why you're my second in command. Although for the record, you might be too charming for your own good. Mientras funcione. Vale, pero ha funcionado. See you say that. But we do have Nev's location now, so... Don't get cocky. Come on. Harding will be worried. All right. Break's over. I hope Nev's as good at finding people as you claim. She's the best damn detective I've ever met. If she says she's got a lead on Solus, I believe her. The Archon's palace. Something must have gotten them riled up. Vale, esto va a haber que ajustar un poquito esta movida, ¿eh? Pues a ver, sincronización vertical. Ayuda. Vale, se recomienda solo si no sé qué. Estoy por quitar... Vamos a ver, el tema gráfico. Espérate un segundo. Lo tengo en estándar. Si lo pongo en menor... A ver si me aumenta... Yo creo que lo mejor va a ser ponerlo, espérate, a 30 FPS, me da a mí. Lo ponemos esto en estándar. Vale, la sincronización vertical... Bueno, esto fuera, ¿qué cojones? No. Y los FPS a 30. Y esto... Pantalla completa. A ver. Vale, así. Así en principio tendría que verse mejor esto, ¿eh? Incluso lo podría aumentar a alto. Vale. Para moverte y para ajustar la cámara. Should we be in more of a hurry to get out of here? We don't want to look conspicuous. Just get out of here nice and casual. Find Veilguard and stop Solus. Vale, espérate, ajustes. Menor. Vale. Vale, hay que reiniciar el juego, ¿eh? A ver un segundo. Vale, guardado automático aquí. Guardar. Salir. Vale, pues vamos a ver también porque este juego se ha criticado tanto, porque me parece una fumada. O sea, que le hayan metido tantos palos al juego cuando mucha gente ni siquiera lo ha jugado. O sea, me parece muy hardcore, ¿eh? O sea, yo eso nunca lo había visto, tío. O sea, entiendo que se critique tanto un juego cuando, bueno, cuando tú te lo compras, le metes cañas y tal y ves que es una mierda, como por ejemplo el Cyberpunk de salida. El Cyberpunk de salida, vale, lo entiendo porque fue un putísimo desastre, pero este juego que ni lo han jugado, tío, lo están matando ya, ¿eh? O sea, es una locura. O sea, y es que está el tema de que la gente lo critica muchísimo, pero luego en plan la prensa y tal, es como que le da unas notas súper altas y dice, no, es el mejor juego de Bioware y tal. Los cojones, vamos a ver. O sea,
BioWare ya no va a ser tan grande como lo ha sido antes, ¿eh? O sea, ya no te va a sacar un KOTOR, ya no te va a sacar un Mass Effect 2, ya no te va a sacar un Dragon Age Origins, por ejemplo, es que ni de coña. Porque 3/4 de la plantilla que trabajaban y tal ya no son ni la misma. Es que eso para empezar, claro, es que eso es una diferencia tocha. O sea, esta BioWare de ahora no es la BioWare de hace 15 años. Eso también es que es una movida. Y también hay que decir que la saga Dragon Age se ha criticado muchísimo siempre, ¿eh? Siempre. Al 2 lo mataron. Al Inquisition lo criticaron muchísimo también. Los fans, ¿eh? O sea que, y a este, pero lo de este yo no lo he visto nunca, ¿eh? O sea, es una locura. Pero bueno, a ver si... Yo no me espero un juego de 8 o de 9, ¿eh? Ni de coña. Yo no me espero un juego de notable alto, sobresaliente. Yo me espero un juego que esté bien, entretenido, de 6, de 7, de 5, punto. Ahora, no me espero un mierdón. No me espero un 1, un 2, un 3. Pero me espero un juego pues de 5, de 6, que bueno, para echar el ratillo, pues si no tienes nada más que jugar y tal, pues está guay. Ya está. No hay más. Es que no hay más. Pero bueno, vamos a ver en qué punto está, claro. Hombre, la premisa del juego está bien, está guapa el comienzo, ¿por qué? Porque la premisa del juego base es el final del Inquisition, loco, que está ahí solas y tal, ¿no? Que dice, oye, que voy a enviar el mundo a tomar por culo, cuidado. Claro, es una premisa tocha ya para empezar. Vaya, bueno, es que lo grande que ha sido esta compañía, tío, de verdad, no tiene nombre, ¿eh? Esta compañía ha sido una putísima locura, yo os lo digo en serio, ¿eh? Vale, 30. Vale, está en menor todo. Vamos a ver cómo va ahora. Luego también esto lo iré ajustando y veré si lo puedo poner a 60, si lo puedo poner en estándar, en tal. Eso ya lo vamos viendo y tal. The Archon's palace. Something must have gotten them riled up. Should we be in more of a hurry to get out of here? We don't want to look conspicuous. Just get out of here nice and casual. Find Nev Gallus and stop Solus. Hay rasgones en la pantalla, estoy viendo, ¿no? Sí. Joder, no me digas, ¿eh? ¿Lo tengo que configurar este putísimo juego o qué pasa? Vale, ponemos esto a 60 y esto a 30. Ahora sí, ¿no? Uy, el desenfoque de movimiento lo You veo una still mierda. think you can talk him down before he starts his big ritual? That ritual is going to tear down the veil. The only thing separating us from the Fade and an endless number of demons. I have to talk him down. Soy más pequeño que los elfos, tú. No veas. A ver si he hecho el personaje muy pequeño, ¿eh? Wait! But I didn't do anything! Get down. Are they after us? Is it because of the bar? Word travels fast in Minrathous. We've got to help her. We don't have time to get arrested, especially if we... Está guapísimo, ¿eh? Se ve muy bien el juego. Se ha desgarrado el velo, Too ¿eh? late. The ritual started. But if we hurry, we can still stop Solus before it finishes. Let's go! Awning's this way. She'll Ahora get ya us está to por aquí. Dubai Plaza, and Nev will get us to Solus. Watch out! Y el comienzo es tocho, ¿eh? Is Solus summoning demons on purpose? My guess is the veil is weakening, and they're slipping through the cracks. And when the veil comes down completely? Loco. Then the whole world is going to look a lot like this.
safe now. Get inside and bar the doors quick as you can, okay? Thank you, miss. Harding, you all right? I've been doing what I can to help. The ritual must be weakening the Veil. There are a lot of scared people out here. And a lot of demons. Haven't seen this many come through the Fade in years. What about you two? Are you okay? Hay que correr, mejor que nunca. Temblando, hay que correr. We're good. We need to move. Agreed. Solus isn't waiting, neither can we. Have you got my gear? Right over there. Vale, una espada Where's y una Nev mochila, Gallus? ni tan mal. Wasn't she at the meeting point? The Venatori got to her first. We grabbed her before we arrived and paid off the bar owner to keep it quiet. I'm not surprised our detective did something to piss off a cult of murderous blood mages, but their timing stinks. The bar owner said the Venatori took Ned to Dumont Plaza. Can you get us there, Harding? Not a problem. I saw Dumont Plaza while I was scouting the area, and it was crawling with Venatori. Follow me. Eyes up. We've got company. Vale, empezamos a luchar ya, Ojo. Demon. Fundamentos de combate. Realiza un ataque ligero con cubadora. Usa el ataque ligero hasta 4 veces seguidas para crear una cadena de ataques. El último golpe será un ataque final que infligirá más daño. A ver. Here they go. Vale. Levantar el escudo y defenderte contra el daño que vas a recibir. I think that's the last of them. Good. De verde Let's una get puedo to tirar Dumont salud a la Plaza and derecha. find Ned. Joder, cómo han cambiado los You controles, two all ¿verdad? right? Patch yourselves up if you need it. Vale, oro por I aquí. don't get it. If Solus tears down the veil, doesn't that destroy everything? Solus always talked about how beautiful the ancient world was. That world existed before the Veil, and he wants to bring it back. Even if his ritual kills us all in the process. ¿No me dan dinero o algo? ¿Qué es esto? ¿Estos son ratas? Oh no, I think that's Dumont Plaza. Let's move. La pinza de tomate es esa, no veas qué putísimo caos hay ahí, Hostias. Venatori cultists! Vale. I hate these assholes. Qué grande jardín. ¿Puedo saltar? The Sí. Venatori put up a barrier to block the way. Vale, hay un ataque potente también. Lo operatorio levantado una barrera. Destruir los cristales cercanos para limpiarla. Ya está. More intruders! Avenge our fallen brethren! Friendly bunch of cultists, aren't they? Back in the Lord's support shoot, we refuse to take jobs from them. We'll take jobs from almost anybody. Ahora, coña, qué locura está haciendo esto, Ahora es. Qué bonita es esta ciudad, Come on. Guess we're sliding down. Terraza, haciendo una zona nueva. They're allies of Nev Gallus! Kill them all! Usa R1 para seleccionar tu nueva técnica. Patada con impulso. Por usarla necesita 50 de furia. Los guerreros generan furia al golpear a sus enemigos con ataques con armas. Señala la técnica. Vale. Ni tan mal, Another barrier. But it looks like Nev's work, not the Venatori's.
timing. Es una maga, ¿no? De hielo. Nev, it's so good to see you. We thought the Venatori had kidnapped you. They thought the same thing. A lot of congelado Venatori in vivo, the esto, city qué have locura. reason to hate me. Figured I'd play along. Find out who wanted to settle the score this time. Then the sky started raining demons. So I'm back on the job. Appreciate it. Rook, this is Nev Gallus, our local expert. She's gonna help us find Solus. Nev, meet Rook. Harding and I found him a while back. Thought we could use an expert on trouble. Rook, like the chess piece? One of the strongest pieces on the board, but he tends to think in straight lines. Buen trabajo con los Venatori. Nice to meet you. Based on the Venatori, you've got excellent taste in enemies. I do my best. You said you had a lead? Ojo. I haven't seen Solus in person, but I did find hints of old magic, similar to what you get in elven ruins. I traced it to a building beneath Our Lady of Victory. That's where your man is hiding. Then let's go. Before this ritual he's doing gets any worse. Worse, this ritual's already drawing more power than I'd expect from a dozen mages. You told me he was working alone. I also told you he was an ancient elven god. An elven god. Well, whatever he is, he's causing trouble in my city. Let's go. Fuera coñas, el comienzo está guapo, El combate sí que se nota un poquito más simple, pero bueno, a ver, aún somos de nivel 1, o sea que... A ver qué pasa. So if we do catch Solus, or the Dread Wolf, whatever he calls himself, what's the plan? He wants to bring down the Veil. Hopefully that ritual takes his full attention. So we catch him while he's doing his ritual, so he can't fight us. Muerto un montón de gente, That's the hope. If it comes to a straight-up fight, we're dead. Mira toda la gente que ha muerto, tú, qué puta locura, ¿Esto puedo pulsar algo? No. Es muy lineal el juego, por lo que estoy viendo. A ver, a lo mejor es la zona del tutorial. Paran de caer demonios también. No veas. ¿Esto que hay aquí qué es? We can slide down the line to get across. Fuera coñas, la zona es una locura, Esta es la catedral, Girantos, de Vinter. Está guapísima la ciudad, no jodas. Canales. There. That's the building I tracked Solus to. Looks like the Venatori also found it. And then demons found them. Vale. Me tomo una poti. Y esto me da otra por la cara, ¿no? Sí, vale. Estos son Venatoris que están muertos. Es que la que se ha liado aquí es histórica, no veas. Vale, vamos. Ataque a distancia. Pulsa R2 para usar el lanzamiento de escudo. Mantén pulsado R2 para cargar el ataque y infligir más daño. Uy, qué guapo. Está mal, ¿Hay parries o qué? ¿Para el lobby? He tirado fuera, tú. Enchantment on the entrance. I can get it. Vale, ¿sigues? So this is the Dread Wolf's hideout. One of them, at least. Not sure how long he's been here. Some of this looks ancient. Solus has been around longer than Manrathus itself. Claro, es la reencarnación de un dios élfico antiguo, Solas, eso hay que acordarse, tú, no veas. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es lore o qué? Entiendo que tenemos que seguir por aquí, sí. La iluminación del juego está guapa, O sea que no me jodas, investigar. Broken chains. Solus is freeing slaves.
Solus hates slavery. One of the few things we actually Claro, agreed on. en Tevinter era He uno de said los the other países, Veilguard ¿vale? were De aquí. tyrants who oppressed his people. He was trying to help them. Tevinter es una de las regiones de este mundo que la esclavitud todavía no ha sido abolida y está permitida, ¿sabes? O sea, se ve como súper normal en esta región. Solo en esta región. Encuentra solas, el fin del principio. Qué grande, tú. Buen título, en verdad, ¿eh? What do you see? Dinero. No sign of Solus. Just a big glowing window or mirror or something. Well, that sounds ominous. ¿Esto qué es? Investigar. Ancient elves doing something to a dragon, I think. Eso es un Yeah. engendro, tú. Trying to control it, maybe? Solus said the other elven gods were evil. If they were binding dragons, he was right about that much at least. La estatua de un dios élfico. ¿Qué ha pasado? No jodas, More ¿más? demons. Los guerreros tienen acceso a poderosas armas a dos manos como grandes hachas y mazos. Los ataques son más lentos que los de las armas y escudos, pero infligen más daño. La defensa básica pasará a ser defensa precisa al usar L1 con un arma a dos manos activa. ¿Vale? ¿Habéis visto? Coño. ¿Verdad? Sí que quito más, ¿eh? Locked. There must be a way to open it. Let's look around. Air's full of magic. Solus used a lot of power for something. La boti, ¿vale? Solus, the Dreadwolf, Venharel. He's got a lot of names. I always called him Chuckles. Risitas, qué cabrón, claro, porque no se ríe ni de coña, claro. ¿Esto qué es? ¿Una palanca aquí por la cara? Ah, encima Nice te work. indican dónde está la Let's see solución, what's ¿eh? on the other side. Vale, ¿cómo dirijo a mis compañeros y les doy órdenes y tal? No puedo, ¿no? Creo que no podía. Esto estaba en el Inquisition, creo, ¿eh? En el cuarto de solas o algo. No me acuerdo, ahí en el feudo celestial. ¿Esto qué es? ¿Oro? ¿No podemos interactuar? ¿Esto qué es? ¿Un instrumento? Qué grande, tú. Era músico el solas, ¿eh? Sigue explorando el escondite. Vale. De verdad quiero encontrarlo tú, a ver qué se va a liar por aquí, en 0, ¿eh? This the big glowing window you saw earlier, Rook? It's called an Es un, illuvian. esto es un They're espejo que elven nos and very teletransporta. old. It acts like a doorway from one place to another. Solus uses them to get around quickly. He must have gone through it. Lo atravesamos también, ¿no? ¿A dónde nos lleva esto? Ojo. Well, we're not in Minrathous anymore. I know these trees. This is Arlethan El Forest. bosque de Arlazan, vale. And there's your ritual. The power involved. I've never seen anything like it. The tremors are getting worse. And we've got demons. Vale, lo reventamos fácil, ¿no? A estos. Vale, el escudo es un buen detalle, ¿verdad? I thought the demons were bad back in Minrathous. The Fade's a mess this close to the ritual. No telling what could come through. Qué guapo se ve esto, tío. Does it feel like those tremors are getting worse? Keep moving and try not to think about it. ¿Vale? Las necesitas para hacer.
ataque ágil. Esto. Ah, bueno, está guapo. Sí que es verdad que el sistema de combate ha cambiado muchísimo, Es totalmente distinto a los otros Dragon Age. Totalmente distinto, no tiene nada que ver. O sea, si me enseñas simplemente el gameplay, yo no te sé decir que esto es un Dragon Age, ni de coño. We get tremors every time one of those big crystals at the ritual site lights up. Not many of them left to light. Might want to hurry. Vale, pues vamos rápido. No cuesta nada matar a los enemigos tampoco, es una locura en verdad. Sí que ha cambiado mucho esto. Uy, dinero. Vale, una poti. Oro, vale, guay. Almost there. Joder, qué guapo. ¿Cómo hago el parry? Tengo que dándole a L1 cuando esté en amarillo el círculo, ¿no? A ver, sí, pero tengo que afinar más. Vale. Estoy viendo una zona nueva. Quite a few of them, aren't there? Nothing compared to how many will get if Solus finishes his ritual. Vale. Está guapísimo, loco. Me recuerda al comienzo del Inquisition también, O sea, todo hecho una mierda, ¿sabes? De primeras. Arlazan, volvemos aquí, ¿Demonio de la ira era esto? ¿O qué es del orgullo? We have to stop this demon quickly. Watch the lightning! ¿Vale? Muchísimo, ¿verdad? How did a demon this large get through the veil? It's a pride demon. Damn thing probably sensed Solus's ego. Vale, para el lobby. Everyone all right? Good enough. Let's get to Solus. La que está liando tú, no veas. All right. I'll take it from here. Are you sure? Positive. You three just keep the demons off me while I talk to him. Varric, Solus isn't gonna stop just because an old friend asks nicely. Solus needs someone to sell him another option, to help him justify changing his mind. Puedes hacerlo. We've got your back. If anyone can get through to him, you can. Thanks, Rook. Whatever else he is, he's my friend. And if he won't listen to me, then he'll hear from Bianca. More demons!
team for me. Uy, eso es una despedida, no me jodas. Hey, Chuckles. Hope I'm not interrupting. Let's buy him some time. Vale. I know Varric is getting through to Solus. We better talk fast. We can't hold these demons off forever. Vale. Muy frenético todo también, hay que decirlo, muy rápido. Ojo, que esto Veil is a wound inflicted upon this world. It must be healed. By drowning the world in demons? I have taken precautions to minimize the damage, Varric. Minimize the... People are dying right now. You need to listen. Please. Bianca. People are always dying. It is what they do. Shit. We need a better plan. Do you want me to take the shot? Won't work. He's too powerful. What if we disrupt the ritual? How? See those statues? If we break the scaffolding holding that one up, the whole thing will come down on Solus. It's risky. Interrupting a ritual of this scale will have consequences. And what about the demons? Varric needs us to hold them off. Right, you two stay here. I'll bring down the statue. What? No. Stepping into all that raw magic is suicide. The storm could tear you Me da apart. igual, me la juego. Anyone got a better idea? Fine, but you'll need backup. I'm with you. I'm a mage. I'll go. Either way, someone needs to stay back and deal with the demons. Jardín. Hostias. Joder, en cualquier caso alguien debe quedarse para luchar contra los demonios, claro. Prefiero dejar sola a Neve, que es una maga, ¿sabes? Que a Harding, que no deja de ser una tía con un arco, ¿sabes? O sea, no me jodas. Harding conmigo. Let's go, Harding. Nev, keep the demons off us. You got it. Vale. Están hablando pero ni se escucha, Hay muchísimo muerto ya, por aquí, no veas. Que me caigo, tú. This is it! Aquí está. Down that scaffolding! Dios. Ahora la estatua toma por culo, ¿no? Why tear down the veil, knowing all the lives it'll cost? We shared a journey years ago. Do you believe that I would do this if there was some other better option? The pillar's weak, but It isn't falling! We need to push it! I'm with you! Together! Now! You came a long way and made a valiant effort, Varric, but this story does not end with my downfall. Push! No sé si voy a poder.
jardín. Vale, está bien, ¿eh? Ostras, cuidado, cuidado, no. No te creo, ¿eh? Me matas a Barry que en la primera hora de juego. Alt F4, ¿eh? Dime que está vivo. Varric! Varric! Oh, no, no, no! Honey! ¿Quiénes son esos dos? Hostia, esto está haciendo una locura, ¿eh? No veas. Let's go. This way. Right. Tengo sangre en la cabeza. Estoy pochísimo, tú. Vaya golpe que me he soltado, ¿no? Oye, pues no empieza mal el juego, ¿eh? Las cosas como son. De verdad, no empieza mal. Me está gustando. Sistema de combate sí que es verdad que no es un Dragon Age, eso para empezar, ¿sabes? Pero bueno, lo que es en cuanto a trama, el comienzo, You la primera have hora está no bien. idea what you have done. Soulless. ¿Me está hablando en sueños o cómo es esto? I know what I did. I stopped you from destroying the world. I was not destroying the world. When you disrupted my ritual, the magical energies pulled me here, into the Fade. Okay, so that's why you're here. But why am I here? Your physical body is unconscious, but you shed a few drops of blood at the ritual site. Enough for a tenuous connection. Blood magic? Firstly, I abhor the use of blood magic. Secondly, had I the power to control you, I would already have used it. Habla. All right, you brought me here to talk. What are we talking about? The Evanurus, or as you would call them, the Elven Gods. The creatures that escaped. In ancient times, they ruled the elves, but that was not enough. They sought not just to be obeyed, but to be worshipped. When I rebelled, they drew on the horrific magic of the Blight, corrupting all they saw until I trapped them. Thanks to you, though, I am now trapped, and the blighted Elven Gods walk free. Claro, tú eres el héroe. Right, you were innocently doing nothing when we came along. The prison in which I had trapped them had begun to crumble. I was moving them to another. So you weren't tearing down the veil and drowning the world in demons and wild magic. I had a plan. Varric always said you'd have a big explanation for why none of this was your fault. Varric. Yeah, he said that's your style. Never quite lies, clever half-truths that let you convince yourself you're doing the right thing. He tried to talk to you anyway, and now he's hurt. Varric is quite practiced at shading the truth himself. So those things that got out, you said they were gods. Me estoy yendo de este Said they mundo, were ¿eh? gods. Blighted, tyrannical, sadistic gods. It took all my power to imprison them millennia ago, but I am certain you will be fine. ¿Sarcasmo? ¿En serio? That's really helpful. What are you, the elven god of sarcasm? Lies, treachery, and rebellion, depending upon the story. And how could I help?
I do not have my ritual dagger. I cannot access my network of mirrors to travel from the lighthouse to anywhere in the world. All I can offer is what I know. Helpful advice from the elven god of, and I am quoting you here, lies, treachery, and rebellion. Depending on the story. Elganan and Gillenane are your problem to solve. This is your responsibility now. Vale, son dos dioses élficos, que son son las siluetas que hemos visto al lado de Solas, ¿no? No veas. Tear down the veil. You want me to take the shot? You have no idea what you have done. This is your responsibility now. Well, look who's still with us. Varric, you're okay. But I saw Solus stab you. You fell. Trust me, kid. I've had worse. It'd take more than a flesh wound to stop me. Uf, qué grande tú. Digo, si lo matan al principio Don't me think I'll be rayo. making it out to the field anytime soon, though. ¿Cómo que más? ¿Qué ocurrió exactamente? What happened? I did my best to talk sense into Solus, but of course, he wasn't listening. He never does. The plan did go a little wrong. Yeah. Nev got everyone out. By the skin of her teeth, mostly. And before you start worrying, Harding will be fine. She's made of sterner stuff than either one of us. Or, at least, she's a lot tougher than me. Es peor de lo que crees. Varric, when we stopped the ritual, something else got out. Something even Solus is afraid of. You've got this, Rook. World's not flooded with demons right now. Because you stopped Solus, not me. Varric, even so, I need you to... Rook, you've got this. I've seen your work. Like the unfortunate business involving a corrupt noble and that ancient evil. There's a reason I dragged you into this whole Solus mess. You're clever, adaptable, and you don't know when to quit. Rook? You're awake? Resultó herida cuando te acompañó a I'm detener el sorry, I ritual de didn't mean to Solas. barge in. I was just looking for elf fruit. No, it's fine. I was just going to stretch my legs. Oh, Rook. Watch your step out there. If you put a foot wrong, you'll fall forever. Yeah, on top of everything else, the Illuvian took us to the Fade. The place where dreams come from, so... that. Yeah. Then I really need to look around. Yeah, you should. And we should talk about things. Maybe find Nev. She's outside, fuera. looking around. There's a Vale, room pero with a tan mal está table down Javi. the Parece que stairs. está I'll bien, meet you ¿no? there. Go ahead, Rook. Me... I need to sleep. Bueno, por lo menos estamos todo bien en cuanto a que nadie ha muerto ni nada, ¿sabes? Si See no, you ya te later, rayaría kid. bastante. Vale. Explora el faro. A ver el diario. La historia hasta ahora. Cuando el equipo actúa para detener al lobo terrible, un mal ancestral accede a nuestro mundo. Vale, esto no lo voy a leer, de lo que cojones sabemos, o sea, no me jodas. Vale. Vamos a ver esto qué es. Coño. Coraza de sangre de dragón. ¡Ay, qué recuerdos! Oye, me la voy a poner, ¿eh? Esto me trae recuerdos tú del Origins. ¿Cómo me la pongo? Vestiduras que pertenecieron a alguien con grandes poderes mágicos. La magia carmesí. Oye, ¿me traen los recuerdos estos? Túnica. Vale, el nombre de la palabra significa libertad. Es perfecto para una deidad. A ver, a mí la de sangre de dragón, la verdad, me mola muchísimo, ¿eh? No veas. ¿Puedo poner más o qué? No tengo armas, diseños de armas.
Espada del reino caído, la espada de un antiguo campeón. Sigue estando pulida y afilada a pesar de su antigüedad. Hostias, no veas, esto es tocho, ¿no? El escudo del reino caído. Fuera, coña. Claro, esto es por lo de la movida de la edición deluxe y tal. Claro, pero el tema es que es solamente apariencia, ¿eh? O sea, esto no es como antes que... Sí que es verdad que te daban cosas y tal, y te daban como una mejora. No, no, aquí no. Túnica. Pertenece a un gran asesino. La marca carmesí del pecho es imborrable. Bueno, está bien, está. ¿Esto qué es? ¿Que no tengo yelmos o qué? En conversaciones. Vale, ¿a Jardín le puedo poner algo? Buah, sí que está herida, Oro de arlazán riviteado en acero pulido y cuero gris. Perfecto para posicionarse en una zona elevada del bosque con una línea de visión clara. Le ponemos esta, tú. Está más guapa. Esa armadura está guapísima. Arco desgarrador. Un arco pesado con un fuerte impacto. No veas. Vale, luego está Nif, que tendrá lo mismo, ¿no? Fervor de Nif, el cumple de la moda de Tevinter con un toque élfico. El sombrero dice: ¿quién eres? Mientras que la coraza susurra: tu peor pesadilla. Yo creo que se la voy a poner. Como es solamente un cambio estético, la verdad que... Este bastón de oro hilado marcaba la tumba de un gato muy querido que descansa en los ojos de Nocen. Se lo voy a poner, que está guapo, en verdad. Vale, y a mí no me puedo poner un casco, estás de coña, ¿no? O sea... No puedo, pues nada. ¿Y esto qué es? Espejo de transformación. ¿Qué es esto? Ah, esto es para cambiarme el aspecto. Vale, pues ya que estoy voy a ponerme más alto. Me veo al personaje muy pequeño, tío. Ah, sí. Vale. Luego, ¿qué más? Ah, el color del pelo sí que no me convenció mucho, ¿en verdad? El color del pelo yo se lo cambiaba, tú. ¿Puedo cambiar la iluminación? A ver, peinado y color. Vale, ya hay que ajustar. Saturación. Le meto saturación así un poco. Brillo, esto es mucho. Brillo 40, ¿está guay o qué? Vale, ahora está mejor. Vale. Y ahora el color de los ojos no sé si cambiárselo también, yo que estoy. Marrón, ámbar, avellana. Nada, se lo vamos a dejar así. Aceptar cambios. Se perderán los cambios de apariencia. Ah, no, espérate. Ay, le puedo cambiar el nombre y la voz también otra vez. Oye, no está mal, en verdad, ¿eh? Que puedas cambiarlo todo. Claro, lo único que no puedes cambiar es la raza y la clase. A ver, es entendible, claro. Pero todo lo demás se lo puedes cambiar. Mira, me he puesto más alto y ahora se nota más la diferencia de altura, por ejemplo. ¿Puedo hablar con estos? Barrick. Hablar. I wish I could be out there with you, Rook. Just be careful, all right? Vale, Hardy me dice algo, no creo, ¿no? Pues sí que está herida, sí. No me mola eso, Me da lástima, tú. Vale, ¿qué coño es esto? Biblioteca. ¿Esto qué es? Presentación del faro. Vale, tiempo atrás el faro fue un lugar de aprendizaje repleto de herramientas con las que estudiar el enrevesado funcionamiento de la magia superior. Cuando Sola se rebeló contra los que se hacen llamar dioses,
El faro se convirtió en su centro de operaciones repleto de herramientas con las que estudiar la mejor manera de librarnos de la tiranía de los Evanuris. Estáis a salvo aquí, tanto los de carne y hueso como los pertenecientes al más allá. Todo aquel que desee ayudar será bienvenido. La magia del faro satisfará vuestras necesidades, se asegurará de que estéis cómodos e incluso os ayudará a entender diferentes lenguas, si es que habéis llegado aquí desde las zonas más remotas del imperio. Si necesitáis alguna otra cosa, preguntad por la flecha lenta y os ofreceré mi ayuda, Felasan. Vale. Una carta de hace 6 meses, Laidir. La buena noticia es que saliste de ese templo en ruinas e impediste que ese artefacto cayese en manos de los Venatori. La mala noticia es que el noble ribaino que intentó traicionarte y que acabó muerto era primo de la reina. Unos oficiales ribainos quieren llevarte para interrogarte, por no hablar de los Venatori que piden tu cabeza por haberles arrebatado el artefacto. Esto es lo que vamos a hacer. Varg y tú os lleváis a las 1000 maravillas, así que vamos a prolongar tu misión con él. Anda buscando a alguien, a un mago que se cree un antiguo dios élfico. Él te contará el resto de detalles, puesto que yo dejé de prestar atención cuando supe que no había ningún tesoro en juego. Todo el mundo sale ganando. Barry contará con la ayuda de los cazatesoros de los señores de la fortuna que se conocen las runas antiguas mejor que nadie, y tú sales de Rivain una temporadita, hasta que las cosas se calmen. Nos veremos cuando acabes el trabajo por el oro y la gloria. Isabela. Isabela es el personaje este de Dragon Age 2, ¿no? La pirata esta. Vale, vamos a investigar esto un poquito más, a ver qué se está cociendo por aquí. Fuera coña, es que locura el faro, ¿no? ¿Esto qué es? Vale, por aquí, ¿no? Abrir. Vale, pero ¿en qué región estamos? Look who's with us. We're really in the Fade. Land allá of del raw velo. magic, nightmares, and this, apparently. It's a lot to take in. Harding thought we should talk about what comes next. She's not wrong. But if you need a breather, can't hurt to look around first. Vale, vamos a echar un vistazo, sí. No jodas, que si no... Nivel 2. A ver, habilidades. ¿Cómo va esto? Núcleo de la clase guerrera. Los grandes guerreros equilibran su poder ofensivo con una defensa resistente. Descarga de escudo. Golpear un lanzamiento de escudo con un ataque con escudo. Lanza el escudo de vuelta a tus enemigos hasta 3 veces, lo que les inflige daño. Esta está bien. Contragolpe. No, esta mejor. Adquirida. Ah, y puedo pillar otra. Lluvia de cuchillas. Aprovecha tu velocidad para asestar un poderoso ataque justo después de realizar una voltereta de combate. No está mal, loco. Vale. Vale, pues lo vamos a dejar aquí. A ver, así está bien. ¿Dónde está la Nif esta? Opcional, habla con Nif, habla con Harding, reúne equipo... Vale. Vamos a hablar con la peña, ¿no? Reúne el equipo en torno a la mesa de la biblioteca. Habla con Nif, habla con Harding, vale. Harding estaba aquí. Estaba hecho una mierda, también hay que decirlo. Ya no está aquí, ¿vale? Loco, ¿dónde está? Que habrá salido fuera, ¿no? Entiendo. Si no, no jodas. Bueno, ya que estamos, investigamos esto un poco, a ver qué movidas hay por aquí, ¿no? El contenido marcado con no sé qué dejará de estar disponible a medida que avanzas. Vale. ¿Puedo entrar en estas movidas? Comedor. Accediendo a zona nueva.
Vale, esta zona es tocha, es un poquito confusa también, la verdad. Pero bueno, nos apañaremos, ¿eh? Tiesto pintado, oro más 44. Vale. Nada más. Por aquí tampoco. ¿Esto qué coño es? Una putísima estatua. Usa las palancas para girar la estatua en cualquier dirección. Para acceder al pasadizo de la biblioteca, 3 parejas han de verse cara a cara. Yo lo voy a dejar así. Y vamos a investigar esto. Fuera, coño, esta zona es súper rara, ¿eh? Vale, aquí puedo hablar con alguien. Jardín. It wasn't supposed to go this way. What do we do now? What do we do? Harding, Oh, hey, Rook. How's it going? I should be asking you that. I got you hurt. This is a dangerous job. Everyone knew that signing on. There's so much to do. We have to keep going. ¿Seguro que está bien? Are you sure you're all right? Maybe you should rest. Yes, Rook. I'm fine. This is nothing. I'm just a little dizzy. I'll walk it off. Or something. Harding, you can't just... Oh, yeah? Watch me. We need to get back to the ritual site, don't we? Let's stop worrying about me and go do that. Come get me when you're ready to go. Vale. Uy, tiene... Está pocha, ¿eh? Se le nota. ¿Puedo hablar con ella otra vez? No. Opcional. Habla con Nif. Vale, aquí es donde se hospeda Harding, ¿no? Bueno, esto está hecho una mierda si no hay nada. A ver, entiendo que conforme vaya evolucionando la historia y tal, como que esto, pues bueno, mejorará y tal, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo abro el mapa? ¿Dónde está Harding? Vale, a la derecha. Vale, recto. Vale, por aquí, ¿no? El taller. Una zona nueva. Las 3 parejas tienen que verse la cara. Esto está cerradísimo, tú. No puedo entrar aquí ni de coña, no veas. Vale, ¿cuál era la otra? Bueno, vamos a hablar con ella, con Nif. Estudio. Wisps. Figures are in the Fade, but I swear they're following me. You all right? Strange place you've fallen into, but I'll work with it. You know me. Do I? I know Varric wanted you for the job. You know the same about me. It's a start. Hay comienzos mejores. A bad start. Unless you always meet people when something's on fire. Most of the time. It comes with the line of work. Right. You take a lot of notes. What about? Lately, what we know, or knew, before Solus changed the game. And it's... Not much. I'm sure Lace would hate to hear that, but one step at a time. Ya nos las apañaremos. We'll figure this out. I'm sure of it. Really? Do you know something I don't? No, we just... Well, we have to, right? Yeah, that's the job. Vale, Nif lo aprueba. Explora el faro. Entiendo que tengo que desbloquear lo de la biblioteca, a lo mejor también. Eso estaría guay. ¿Dónde estaba la otra putísima estatua? ¿No estaba por aquí? No, creo que estaba aquí. Espérate.
Por aquí no me puedo meter ni de coña, ¿no? O sea, al lobby. Bueno, de milagro. Vale, a ver, porque me he metido aquí. Aquí había una estatua. Vale, y está justo ahí detrás. Ahora, ¿cómo llego yo allí? Vamos a ver. Va a tocar hacer como una especie de parkour o algo, lo más seguro, ya lo voy diciendo. De momento no voy a opinar del juego ni hostias, o sea, llevo una hora jugando, no puedo decir si está bien, si está mal, si me convence, si no me convence. Me voy a esperar un poco, a lo que lleve más horas. Sobre las exigencias divinas, vale, el yelmo solar ha sido destruido, se ha acabado la tortura favorita de Elgar Nan. Hemos rescatado a demasiados agentes con las mentes calcinadas por ese recuerdo de un sol enfurecido. Aquí hay una moraleja, el yelmo no se creó para atormentar, pero los Evanuris no son como nosotros. Las cavilaciones de un dios tienen voluntad y exigencias propias. Los recuerdos penetran en sus iconos y los transmutan, así como el fuego engendra fuego. Para nuestro señor lobo, que pone tanto de sí mismo en sus creaciones, ¿qué exigencias conllevan estas? El corazón de una rebelión debe permanecer oculto, pero la luz de la divinidad es incontenible. Debemos darnos prisa. Un pensamiento persiste, aunque nos salve. ¿Qué nos transmite eso? Reflexiones de Siran, quien renunció a Daenzal. Vale. Bueno, aquí te explican lore y tal. En verdad está guay esto de que te expliquen así el lore. Must be two more. ¿Sigo la luz esa o qué? A ver a dónde me lleva. Loco, porque salto así. Vale, espérate una cosa. Debe haber dos más. Aquí había una. Es que estoy por desbloquearlo ya, ¿eh? Era esto. Y tiene que haber como otra estatua por ahí, ¿no? Entiendo. Hostias, a saber. Vale, ya lo estoy viendo. Vale. Vale, así. That's the second. One more to go. Vale, la otra ya la haremos después. O lo podríamos investigar ya también, en verdad, ¿eh? O sea, no creo que esté muy escondido. Tampoco tiene pinta de que sea un juego de mucho de explorar, ¿eh? O sea, no me da las vibras del Inquisition, por ejemplo, que te ponían en un mapa así de mundo semiabierto y tal, y tengas que peinarte todo el mapa. Esto creo que va a tener mucho menos contenido en cuanto a investigación, de escenarios y tal. Estoy viendo que va a ser mucho más lineal. ¿Es algo malo? ¿Es algo bueno? Bueno, no sé, eso ya depende de cada uno. Jarrón barnizado y cristal perfecto. Okay. That did something. Ha pasado algo. Si me tiro, ¿pasa algo? A ver, pone que ha pasado algo. ¿El qué? ¿Mapa? Bueno, ni idea, tú, o sea... Vamos a seguir y ya está. Reunir al equipo. So, we stopped the ritual. And Varric paid the price. Hey. Varric made his choice to go talk with Solus. He knew the risks. We all did. And now Solus is gone. And we're here. Wherever here is. Besides in the Fade. Solus called it the lighthouse. He did? When? Estaba en el más allá. Sorry. It was while I was unconscious. Solus appeared in my dream. Really? I'm glad you're all right. From what I saw, he's trapped in the Fade now.
Not here, but some kind of prison. You're sure that wasn't just a dream? It's a reasonable reaction. Solus can speak with people in their dreams, even kill them. He said our connection wasn't strong enough for him to do that. He could only reach me because I bled at the ritual site when I got banged up. So Solus is using blood magic, like any normal mage would to play with your mind. But he's not a normal mage, like I told you. He's an elven god. Putting together a nice ritual doesn't make him a god. Organizar un gran ritual no lo convierte en un dios, es un dios terrorífico. Claro que no lo es. We all know he's not a god, but it's faster than saying ancient elven mage every time we talk about him. All right, well, we've stopped the ritual and there doesn't seem to be an immediate danger. For now. You're certain Solus can't use blood magic to affect your mind? I'm not certain of anything. But we're not out of danger. ¿Esa sombra? What do you mean? Solus had 2 of the other elven gods imprisoned. When he got trapped, they escaped. So those things we saw come out of the Fade when the ritual went wild, those are... Elganan and Gillenane, 2 of the ancient elven gods that Solus rebelled against. Han huido por nuestra culpa. Tenemos que matarlos, son peores que solas, vamos a decir. Solus warned me about them being evil, which is pretty rich coming from the guy who just tried to tear down the veil. You don't believe him? No, that's the problem. I do believe him. He said they were horrific tyrants. Tyrants so powerful, elven history remembers them as gods. Solus says Elganan and Gillenane drew on the Blight for power and became corrupted. That was when he imprisoned them. So instead of one god running around, we have 2. And they're not just powerful, they're blighted. We need to get out there and stop them. Just like that, without Varric. And you're still getting back on your feet. Hay que reunir un I'm equipo o algo, no me fine. jodas. We can't just sit here and do nothing. We need to investigate. Figure out what we're dealing with before we rush in and make things worse. And how many more people will get hurt, get killed, while we spend time investigating? Nif tiene razón. If Elganan and Gillenane are worse than Solus, we can't go in blind. We need to know what they can do and what they want. But we only have Solus's word about all of this. And let's go investigate for ourselves. We find out what we're dealing with, and then we take our shot. Fine. The Illuvian led us here instead of back to Minrathous. Let's hope it goes back to the ritual site. Maybe we can find some clues at the scene of the crime. Harding, you okay to go? I'm not gonna sit back while elven gods destroy the world because I have a headache. All right then. Let's get back to the ritual site. The Illuvian has its own special room. It's just down the stairs. Está justo bajando las escaleras. Vale. Encuentra la sala del Eluvian. Fuera coñas, esta zona va a ser un putísimo lío, ¿eh? O sea, lo estoy viendo, tú no veas. Mucho pasillo, mucho que cojo. Y qué guapo. Sala del Eluvian, accediendo a una zona nueva. Vale. ¿Esto qué es? Más lore. La mayoría de nosotros solo hemos viajado a través de los Eluvians por los caprichos de aquellos que se autoproclaman nuestros dioses. Son espejos que siempre van del uno al otro, una pareja unida entre sí independientemente de la distancia que haya entre ellos. Solas ha sido más inteligente que esos supuestos dioses. Si usásemos Eluvians normales, podrían seguirnos hasta nuestra guarida. Solas ha mejorado el trabajo de Jun y ha creado un espejo cuya roca cantarina puede cambiar de melodía para llevarnos a cualquier Eluvian y no solo a su pareja. Es decir, que podemos ir a donde la rebelión nos reclame sin miedo que nos persigan. Los viajes son tan seguros como a través de un Eluvian normal. Si tenéis alguna duda, preguntad por la flecha lenta y os ofreceré mi ayuda. Felasan. Vale, nos vamos, reunir al equipo. Claro, entiendo que cuando tengamos que salir de misión o tal, vendremos aquí, elegimos el equipo y nos vamos. Claro.
For all we know, there's a dozen demons waiting on the other side of that alluvion. If it even takes us back to Arlithin. Harding, you sure you're up for this? I'm fine. Escucha, tiene que descansar, no me jodas, loco. Está pochísima la tía. Well then. Shall we? Vamos. Let's do this. Muy peliculero el juego también estoy viendo, Es muy peliculero. Bosque de Arlazán. It's quiet. Well, isn't that a surprise? There's the ritual site. But if the gods really did get out, they're not here anymore. Right, let's take a look around and see if we can find... ¿Se van a voltar lisanos o qué? ¿Qué es eso, loco? No me jodas. Shut it down! I'm trying! It's not working! I can't contain it! ¿Qué ha roto? Como su núcleo, ¿no? Strife? Irlin? It's me, Lace Harding. Harding? What are you doing back in Arlithin? It's complicated. I can see that. Rook, Nev, this is Strife and Irlin. Varric and I met them when we first started hunting down Solus. They're veil jumpers, experts in ancient elven magic. Hardly experts. I should have been able to shut that artifact down. I'm sorry, Tarith. It's not your fault. Since the sky ripped open, the magic's been surging. Bunch of artifacts that had been dormant for centuries started coming alive. This is because of Finn Harel's... Solus's ritual, isn't it? Sí. You all were supposed to stop him. Lo intentamos. We found Solus and stopped his ritual, but things took a turn. The magic went wild. Solus was dragged into the Fade, into some kind of prison. But when he went in, something, or someone else got out. Elganon and Gillenane, supposedly. Mathalanost. The return of our gods, the Evanurus. If those two are back out in the world, it explains a lot. Like what? Artifacts that have been dormant for centuries are awakening. Something that would need a source of tremendous magical energy, like two of our old gods. ¿Qué sabéis sobre los dioses? Anything you can tell us about these gods? Solus might be a bastard, but compared to the Avenurus, let's just say they weren't known for being kind rulers. There's a reason Solus led a rebellion against the Evanurus, and a reason he imprisoned them. But now they've escaped. Tari. Tarith is in bad shape. We need to get him back to the camp. We've still got dozens of veil jumpers unaccounted for. How can we help? We need to find Belara Luther. She's the best there is at working with our ancient artifacts. And also at blowing them up. She was off looking for another artifact before this ritual shook everything loose. If anyone can get a handle on all this wild magic and the artifacts it's setting off, it'll be her. Right. Then you two get your friend back to your camp and we'll find Belara. Harding con los exploradores. Harding, quédate aquí. Harding, sigues herida. Harding, you're injured. Stay here with the Veil Jumpers. I can help.
I know you want to, but we don't know what we'll face out there, and you're in no condition to fight. Okay, fine. I'll stay. We'll meet you back at the Veil Jumper Camp. It's just south of here. Balara's out near some elven ruins to the west. At least she was 3 days ago. Vale, I'd para start que your nos search vamos. there. Good luck, Rook. And thank you. Vale. A ver, y también hay que decir una cosa. Yo quiero que este juego, ¿vale? Que vamos a ver, al final un juego le va bien o le va mal en función de si es bueno o si es malo. Pero yo quiero que vaya bien, loco, porque un Mass Effect 4, claro, si este juego no triunfa y no genera ingresos, el Mass Effect 4, ¿qué pasa? Cuidado, ¿eh? Al Mass Effect 4 yo le tengo unas ganas de narices, tú, o sea... Is it me? Or is there something strange about this fog? I've never seen fog like this. Something's not right. En las zarpas de la entropía. ¿Cómo de la entropía? Oye, esta niebla es como multicolor, estoy viendo, ¿no? Verde y azul. Registra la zona, no hay mucho que registrar en esta So zona. that suit of armor is moving. Vale. Gotcha. ¿Qué cojones es eso que lleva en el brazo? Oh, people. Where'd you come from? Balara? Balara Luther. Strife and Irulan sent us to find you. Who are fácil you, ha sido, ¿no? exactly? Call me Rook. Nev Gallus. Wait, No I tiene know that sentido si name. hemos andado 3 but- pasos, pero bueno. Protocol is to wait a full week before they send anyone out to look for me. I've only been gone 3 days. Well, the situation's changed. For the worse, unfortunately. The elven gods Elganan and Gillenane have escaped from Fen'Harel's prison. And it seems like they want to destroy the world. Oh, yes, that is very much for the worse. Okay, wait. I need a second. Es comprensible. It's a lot to take in. It does sort of explain a few things, though. Like what exactly? The surge of raw magic in the area. These artifacts started waking up a while ago, but in fits and starts. One here, a couple there. Then, a couple of days ago, the sky split open. And now, raw magic. Thick as fog. Only a god, or gods, could have done that. There's Hay something mucha kind of cinemática, exciting loco. about it. And dangerous. Really dangerous. Dangerous enough that I was gonna head back to the Veil Jumper camp, but But what? see that shimmer? That's a veil bubble. Una burbuja del It's velo. separating us from the rest of the real world, so to speak. You can only pass through it one way. Once you're in, you can't get out. Eso pinta mal. I think I'd prefer to stay in one piece, yeah. Right, me too. But I think I can find a way out. A bubble like that? There has to be something at the center that's generating it. Something powerful. If we can find it and remove it, safely, I mean, the bubble itself should collapse. And then we're back in reality? I sure hope so. Well then, let's get going. Vale. Vale, pues gente, llevamos 1 hora y media, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? O sea, no voy a hacer un stream de 4 horas aquí ni de coña. Serán de entre 1 hora y 2, no más, si no, no veas. Le vamos a meter más caña al juego, ¿eh? O sea, todavía no sé decirte si merece la pena, si no merece la pena, si es un 5, es un 6. Lo que sí he notado el gameplay me da a mí que va a ser muy básico, o sea, el juego en cuanto a sistema de combate va a ser un juego que va a ser muy básico, va a ser muy básico, o sea, es un Hogwarts Legacy, es que es así, es un juego que spameas 2 botones y ya está, no hay más. Los Dragon Age clásicos sí que es verdad, pues que se te juntaban unos cuantos enemigos y tenías que planear una estrategia porque tú solo no puedes hacerle frentes, a menos que estés muy por encima de nivel y tal.
Y los combates contra los bosses eran chungos. Yo me acuerdo el primer demonio de furia o de orgullo, creo que me enfrenté en el Origins, tío. Creo que morí 2 veces. Y aquí el primero me lo he hecho en 2 minutos. O sea, el combate es muy básico. O sea, el combate está claro que está hecho para un público casual. En ese aspecto se nota que no han pensado en la comunidad de Dragon Age. Vamos a ver, al final, el último Dragon Age fue hace 10 años y cambias así el sistema tan bruscamente, pues normal que la gente se enfade. O sea, el fandom más clásico se enfada, porque evidentemente Dragon Age tiene un sistema de combate que es único, que no lo encuentras en muchos juegos. Y ahora en este nuevo Dragon Age cambias ese sistema que está de putísima madre, está bien, no es perfecto, pero está bien, lo cambias por un sistema super casual y super sencillo que encuentras en 50 juegos de acción, ¿sabes? O sea, es que como que el sistema de combate de Dragon Age solamente lo encuentras en Dragon Age, punto. A lo mejor en algún juego así, pero un poquito cambiado y tal. Pero el sistema de combate de este Dragon Age te lo encuentras en 50 juegos. Porque es spamear 3 botones y ya está. Y es muy difícil que mueras. O sea, la única dificultad a lo mejor es cuando se te junten 50 enemigos a lo mejor que salen en pantalla. Entonces sí que puede haber algo de dificultad. Pero no necesitas estrategia, no necesitas habilidad, no necesitas pensar el combate, porque los Dragon Age, el Dragon Age 1, el Origins es chungo. O sea, es un juego que si tú te lo pones a jugar ahora y nunca has jugado, vas a morir unas cuantas veces, ¿eh? Ahora, en este juego, yo creo que hasta el tío que no ha cogido un mando en su vida es difícil que muera, porque el combate está hecho para que seas el putísimo amo, ¿sabes? De primeras. Sí que es verdad que el sistema de combate, bueno, es algo que entiendo la crítica, entiendo el tema de la crítica y tal. El diseño artístico a mí no me desagrada, la verdad. O sea, sí que es verdad que muchos dicen que es muy rollo Fortnite, que es muy rollo plastiquero. Bueno, hay que ver más todavía, hay que ver más escenarios y tal, pero no me desagrada. Y el tema historia no he visto nada todavía. El tema historia al comienzo me parece que está muy guapo, la verdad. O sea, al comienzo está bien. La primera hora de juego está chida. Pero hay que ver más. No puedo dar una valoración ni una opinión con una hora de juego ni de coña, tú. O sea, vamos a meterle más caña y si merece la pena, pues lo seguimos jugando y ya está. Si no, oye, borrón y cuenta nueva, ¿sabes? Ya a otro juego. Pero bueno, mañana más.